directa a los medios de comunicación, pues de las actividades, sobre todo legislativas, del diputado Ulises Mejía, complementadas pues con estos recorridos informativos que ha realizado desde el primer día de su encomienda como diputado federal en septiembre del 2024, y a día de hoy ya suma también, a la par de estas conferencias de prensa, 411 asambleas informativas. Las últimas en este periodo pues, de receso legislativo que estuvo en nuestro Congreso de la Unión, las últimas en la comunidad de Santiago de Pinos, municipio de Pinos, Río Grande, Sombrerete, Loreto, Zacatecas capital, también a nivel comunidad, a nivel colonia, otra de ellas, Fresnillo la semana anterior, Ojo Caliente, Jerez, estos últimos 7-10 días, y también en el marco del Día del Estudiante hubo una reunión importante con el sector de los jóvenes y también así con los maestros, en el marco del Día del Maestro, una convivencia con los maestros, una presentación de un libro también se aprovechó, y en ese sentido pues han sido las actividades desde que realizamos la última conferencia aquí en la capital del estado. Entonces, complementar la información ya en tema legislativo concreto. Mañana inicia un periodo extraordinario, mañana el diputado estará presente allá inaugurando los trabajos, y sobre todo pues de las 4 iniciativas que se discutirán, una muy importante presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene que ver con el Poder Judicial y posponer esta segunda parte de la elección de juzgadoras y juzgadores para el 2028. Entonces esos serían los temas para el día de hoy. Posterior a la intervención del diputado, pues ustedes podrán hacer las preguntas, como siempre, pues a su consideración. Entonces, pues muchas gracias por su atención, muy buenos días, su servidor Diego Girón para conducir esta conferencia de prensa. Adelante, diputado. Muchas gracias, Diego. Pues muy buenos días, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes, agradecer su presencia, a pesar de haber múltiples ruedas de prensa por diferentes referentes políticos que estén aquí. Sin duda es pues muestra de agradecimiento por parte de nosotros hacia su labor informativa. Y efectivamente, como bien lo comentó Diego en su intervención, pues el día de hoy queremos abordar sobre lo que se vivirá en el periodo extraordinario, que ya fuimos citados para el día de mañana, martes, en punto de las 11 de la mañana, estar pues de nueva cuenta en la Cámara de Diputados para iniciar los trabajos que se van a cabo el próximo miércoles, mediante ya la discusión en el Pleno de varios dictámenes que se están generando en las Comisiones Unidas en la Cámara de Diputados. Y el día de hoy pues queremos hablar sobre esto, sobre lo que se avecina en los próximos días, sin antes agradecerles la cobertura, el profesionalismo, el apoyo para difundir pues estos comunicados de prensa que hemos emitido prácticamente todos los días, porque el trabajo ha sido arduo, no solamente allá en México, sino también en territorio. Efectivamente ya son más de 400 asambleas informativas que tienen el objetivo principalmente pues escuchar a la gente y en función de ello legislar a raíz de los planteamientos, de las incertidumbres, de las propuestas que emanan directamente de estos recorridos. Ya se ha estado trabajando 3 iniciativas que aquí lo comenté antes de terminar el periodo ordinario. Una tiene que ver con fortalecer pues el programa a nivel federal de precios de garantía, lo que se vivió algunos días atrás sobre las exigencias genuinas de sectores del campo, principalmente de frijoleros. Pues ya hay una iniciativa que será un exhorto hacia el gobierno de México referente a este programa de precios de garantía. Nosotros no buscamos cancelarlo, todo lo contrario, buscamos fortalecerlo, consolidarlo, que es un precio de garantía que realmente haga valer el nombre, que garantice un buen pago hacia quien produce, que son los pequeños productores del campo. También viene otra iniciativa que es fortalecer otro programa, consolidarlo, de Jóvenes Construyendo el Futuro, para ayudar principalmente al pequeño comercio, a los negocios, al micro y pequeño comercio, donde se requiere fortalecer sus finanzas mediante la inclusión pues, de estos jóvenes que estarían siendo pues, financiados su nómina mediante el gobierno de México, y también estaría absorbiendo las contribuciones hacia el Seguro Social, hacia las cuotas del Seguro Social, por medio también del gobierno de México. Entonces, esta iniciativa también ya está siendo analizada
ya fueron ingresadas ambas. Y bueno, si gustan, conforme vayamos desarrollando la rueda de prensa, si les interesa que aborde esos temas, adelante. De lo contrario, pues seguiremos conforme el orden del día que comentó aquí Diego, que es la reforma del Poder Judicial. Efectivamente vamos a recibir diferentes iniciativas. Una de las más sonadas es la reforma al Poder Judicial, donde voy a explicar parte de su esencia, de qué es lo que está planteando nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en esta reforma que manda como Cámara de Origen a la Cámara de Diputados. Primero, pues que se pueda recorrer la elección al 2028. Ustedes saben que esto ya está en la ley, debe llevarse a cabo la elección del Poder Judicial, la segunda parte de lo que elegimos en el 2024, está previsto aún que se lleve a cabo en el 2027, la otra parte de juzgadoras y de juzgadores. Esta iniciativa plantea pues mover la segunda elección judicial federal del 2027 al 2028 para poder ayudar también al INE con el tema de la operatividad de estas elecciones federales. Explico, ambas van a ser concurrentes, tanto en 2027 como en 2028. Se va a requerir prácticamente el mismo recurso que se va a implementar en 2027 al 2028. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Principalmente que sea concurrente con la elección de revocación de mandato, también que ya está programada para el 2028, que se lleven estas dos a cabo, porque son elecciones con independencia de partidos políticos. No puede estar ahí el representante de un partido político en la elección del Poder Judicial y pues en la revocación de mandato, en este caso de la mandataria a nivel federal. Entonces son elecciones donde, a pesar de tener la misma movilización de voluntarios, de representantes de casilla, no puede haber en el mismo lugar una urna para la elección de jueces, de magistrados, de juzgadores, y para la elección para diputados locales, federales, y en este caso presidentes municipales y la gobernatura del estado, porque las de los poderes, tanto legislativo como ejecutivo, sí tienen representantes de partidos políticos. En el caso de la judicial no, y en el caso de la revocación de mandato tampoco. Por eso la importancia de hacer esa prórroga para que la de elección de jueces, juezas, magistrados sea en el 2028 junto con la revocación de mandato. ¿Qué se va a elegir? Pues prácticamente más de 2.800 juezas y jueces locales, más de 400 magistraturas locales, más de 380 jueces y juezas de distrito, al igual que otro tanto de más de 460 magistradas y magistrados de tribunales colegiados, otros magistrados y magistrados de la Sala Superior del Tribunal, en este caso serían 4. Entonces es una elección también muy ardua que se estaría llevando a cabo, por eso la importancia de generar los esfuerzos concurrente con la revocación de mandato y con ello también incentivar más participación. Ese es uno de los principales objetivos. Otro objetivo es que se puedan crear comités de evaluación más técnicos y coordinados. Recuerden que la elección al Poder Judicial que llevamos a cabo en el 2024, cada poder de este país, los poderes de la Unión, legislativo, ejecutivo y judicial, tenían comités de evaluación que hacían la labor de las entrevistas y definir los perfiles mediante exámenes y generar en función de ello los candidatos y candidatas más idóneas a ser pues votadas y votados por el pueblo de México. ¿Qué se busca? Igual que siga cada poder con un comité, pero ahora necesitamos homologar todos los criterios, homologarlos, los criterios, las metodologías y los exámenes de conocimientos, y para ello se está planteando crear una comisión coordinadora nacional. Va a haber una comisión que va a coordinar a los 3 comités de cada uno de estos 3 poderes, para que sí se homologue los criterios, las metodologías, los exámenes de conocimiento, y sean los más competitivos, los de mayor perfil, quienes accedan a estas candidaturas. Entonces, no solamente es prorrogar del 2027 al 2028 la elección, sino es mejorar la selección de aspirantes, y con ello se crea esta comisión coordinadora nacional para tener pues criterios más homologados y por supuesto metodología y exámenes que sean pues en mutuo
conocimiento de los 3 comités que se están generando. Otro punto también importante, que yo lo dije aquí en algunos momentos con ustedes, tiene que ver con menos candidaturas y boletas más simples. Nos tocó vivirlo. Yo mismo fui uno de los principales impulsores de esta reforma y que se llevara a cabo. A mi punto de vista fue una reforma exitosa desde el punto esencial que la gente salió a votar por los juzgadores. ¿Qué es lo que necesitamos ahora hacer? Pues hacerlo menos complejo. Y esta iniciativa también plantea disminuir significativamente el número de candidaturas para facilitar el voto ciudadano. La idea es que cada comité ahora elija a 4 mejores personas por cargo y mediante el método de la circulación de esos 4 solamente queden 2 por poder. Es decir, que irán a la boleta 6 nombres en vez de todo pues ese número de personas que estaban participando, que hacían las boletas más complejas, que hacía menos legibles para quienes tienen vista cansada o ya tienen edad avanzada. Pues era muy difícil, inclusive hasta tacharlas, porque son letras muy pequeñas. Entonces se está buscando disminuir significativamente el número de candidaturas para facilitar sin duda el reconocimiento de la boleta, que es una boleta más simple, más sencilla, más fácil de leer, y con ello, pues por ello se homologan los criterios, las metodologías y exámenes de conocimiento de los que quieren aspirar. Entonces, no solamente se prorrogan, no solamente se homologan los criterios, sino también se disminuye el número de candidatos y de candidatas y se hacen las boletas más simples, más sencillas, que era lo que se solicitó en varias ocasiones por parte de la población. Otro punto es pues el blindaje. Ustedes saben que es una elección al Poder Judicial, nada tienen que ver los partidos políticos, entonces se deja de manera muy puntual en esta iniciativa la prohibición de la participación de representantes partidistas en la elección judicial para garantizar lo que es una esencia, que es su independencia y autonomía del proceso. ¿Qué más se clarifica o se profundiza en esta iniciativa? El tema de la paridad que quede garantizada desde la postulación, que tuvimos un caso, por ejemplo, aquí la jueza Mara Muñoz, pues accedió al cargo porque tuvo que defenderse, ya que no había esa paridad, tuvo que llevarse un juicio para determinar que debía tener en esa disciplina que ella está, en esa especialidad que está sirviendo en el Poder Judicial, pues que hubiese también la paridad. Entonces lo que buscamos es que desde la integración de las listas de aspirantes, desde la postulación, ya vengan hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Y no sea un juicio, no sea una inconformidad lo que te genere, en este caso, la posición. Son temas que ya deben de estar con claridad, la paridad de género, para tener igualdad de condiciones tanto para las mujeres como para los hombres. Y en este caso, pues la propia circulación será separada por género. Entonces, eso también viene integrado en la iniciativa. ¿Qué más viene? Analizar la creación de distritos judiciales. Esto también es algo fundamental. ¿Qué es distrito judicial? Ustedes saben, es como el distrito electoral para un diputado local o un diputado federal, es la demarcación. Entonces, en el tema del Poder Judicial, como ustedes tienen conocimiento, también existen estos distritos judiciales, nada más que acá se llaman circuitos judiciales, en distritos para simplificar el voto y así evitar boletas saturadas. Es decir, que lo que se busca es que cada ciudadano pueda votar única y exclusivamente por la candidatura correspondiente. Por ejemplo, hoy en día, si usted es del municipio de Guadalupe, pues va a votar única y exclusivamente por el diputado local o el diputado federal que le corresponda por vivir en Guadalupe. Lo mismo acá en el Poder Judicial, que solamente se vote para tu distrito judicial por la especialidad y por el circuito que perteneces. Y con ello tendrías pues candidaturas pues más direccionadas al terreno de acción, de impartición de justicia de tu distrito, de tu circuito, ¿no? ¿Qué más viene? Viene el tema de que la propia Constitución establezca programas obligatorios de capacitación y actualización continua para fortalecer
la calidad profesional y ética de las personas juzgadoras. Entonces, queremos dejar en la Constitución capacitación permanente para jueces y magistrados. Eso es algo también esencial, que tengan esa capacitación permanente. Otro punto es que aquellos jueces que busquen otro cargo dentro del mismo Poder Judicial, es decir, que busquen avanzar, no sé, en el tema de alguna magistratura u otro tema de ser juez local, aspirar a ser juez federal, pues deban renunciar al cargo. Eso también hay que dejarlo muy puntual en esta iniciativa. Las personas juzgadoras que quieran competir para otro cargo judicial deberán separarse definitivamente del puesto antes del proceso electoral. Son detalles que no es que se nos hayan pasado en el 2024, sino son detalles fruto a la evolución y a la maduración ya una vez que se genera el proceso de elección de los juzgadores y de las juzgadoras. Es decir, es parte ya de una retroalimentación de haber puesto en práctica esta reforma para que vayamos avanzando. Y seguramente en unos años posteriores tendremos que modificarla de nueva cuenta, evolucionarla, perfeccionarla, así como sucedió en su momento con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. Fue fruto pues de una evolución constante a tal grado que aún con todos los años que tenemos de república, seguimos legislando, seguimos modificando nuestra propia Constitución y las leyes que de ella emanan. Y finalmente se van a crear dos nuevas secciones. Si el voto nos favorece en el Pleno, la idea es que se creen dos nuevas secciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, va a conservar el Pleno como máximo órgano constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero tendrá dos secciones auxiliares, no salas como lo tenían anteriormente, sino sigue siendo el órgano máximo constitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero tendrá dos secciones adicionales como auxiliares para resolver asuntos de trámite y agilizar el trabajo de la Corte. Entonces es parte de la retroalimentación que se está dando por los mismos jueces, los mismos juzgadores, los magistrados, los ministros que fueron electos o que permanecen en el poder, pero a raíz de esta nueva reforma pues han estado retroalimentándonos y por ello nace esta iniciativa. Entonces esto y más se va a discutir en los próximos días, el tema de la reforma. Entonces yo quise planteárselos para tener por medio de sus plataformas informativas pues el conocimiento de qué es lo que vamos a votar en los próximos días, cuáles van a ser las posturas de un partido y otro en función de la realidad. Pues es esto lo que se va a votar, no se va a votar otra cosa más que lo que estoy hablando. Esto es lo que se va a discutir. Habrá quienes en su pues pluralidad y diversidad de pensamientos estén en contra, pero en función de esto que es el material de trabajo, que es lo que se está discutiendo en la comisión y es lo que seguramente va a subir a pleno en los próximos días para que se haga un gran debate y cómo poder pues generar una reforma al Poder Judicial que evolucione en sus prácticas de impartición de justicia, que tiene que ser pronta, expedita y por supuesto imparcial. ¿Qué más le agregaría que yo no vi en esta reforma y que yo creo que debería ser también importante, que lo voy a plantear ahí? El por qué no pensar en dotarles un recurso mínimo indispensable a quienes aspiren a un cargo en el Poder Judicial, así como está en el Poder Ejecutivo y Legislativo, que los partidos políticos tienen sus propias prerrogativas y generan un recurso a los aspirantes. Pues acá al menos tener lo mínimo indispensable para que se den a conocer. Si bien no pueden tener una plataforma política, pero ¿qué vas a proponer en el Poder Judicial? Pues simplemente aplicar la ley. No hay otra plataforma propuesta, ¿no? Simplemente aplicar la ley pues de manera imparcial y transparente, ¿no? Es lo único que tienes que hacer. Ya está la Constitución, que es tu guía, y las leyes que te llaman es aplicarlas bajo el criterio de imparcialidad, ¿no? Pero eso no significa que no tengas que salir a darte a conocer. Entonces yo planteo de que hay un presupuesto básico, indispensable a cada persona que vaya anotada en esa boleta, para financiar pues su gira, para que pueda estar en mesas de debate, para que pueda trasladarse a los municipios dentro de su distrito judicial o su circuito, que en este caso el Estado de Zacatecas, pueda tener mayor facilidad. Esa es una propuesta que no viene aquí, pero me gustaría
que se contemplaran, y lo cual voy a externarla pues en las mesas de debate. Y la otra es ampliar también los días de las candidatas y los candidatos del Poder Judicial. Ustedes saben que en el Poder Legislativo y Ejecutivo, a una elección federal tienen 90 días. La presidenta de este país, los senadores, nosotros como diputados federales, contamos con 90 días para hacer una campaña. En el caso de los estados, algunos son de 30 o 60, dependiendo la legislación local. ¿Qué es lo que yo planteo, que tampoco viene aquí? Homologarlo. Si en el caso de Zacatecas son 60 días, pues que también tengan los 60 días para elegir los juzgadores locales, y en el caso de los federales, pues tengan 90 días. Igual como los otros dos poderes, que tengan igualdad de condiciones en tiempo, en espacios informativos, que sí puedan pintar ahí una barda, que sí puedan hacer algún evento para concentrar a la gente. Insisto, su plataforma política pues es impartir la justicia como está, ¿no? Imparcial, directa, gratuita, ¿no? Es lo que se busca, el acceso a la justicia de esa forma. Pero también es importante conocer pues quién es quién. Cuando tienes a un candidato frente a ti, pues no solamente le pides cuál es su propuesta, sino ves si es serio, si es honesto, y habrá jueces, juzgadores, que ya tuvieron la oportunidad de dar esa impartición de justicia. Habrá que ver cómo la generaron, si fue sesgada, si fue apegada a la Carta Magna, a las leyes. Entonces es importante conocer quiénes son, cómo se expresan, qué carta de presentación tienen, qué son sus valores, cuál es la hoja de servicio, para que la gente pues tenga mayor certeza de quien está eligiendo, pues una persona honorable, que su única función va a ser pues darle aplicación a la Constitución y a las leyes que de ella emanan. Es algo que yo propongo, homologar los tiempos y generar un presupuesto indispensable, básico, a cada candidata y candidato que surja pues en esa polémica. Aunado a todo lo demás que ya se platicó, ojalá y en las boletas, ya será yo creo que determinación de línea, pero una de las sugerencias o exhorto que yo podría hacer es que incluyan la fotografía y que se apeguen a lo mejor a un logo que el propio aspirante diseñe, ¿no? Si bien no va a ser un partido político, pero un logo que no lo homologuen o emulen partidos políticos, algún color, alguna insignia, algo pues que puedan difundir y que sea más fácil para un ciudadano ir y ver, a ver, pues yo voy a votar por el que traía la inicial 1, o por el que traía el color gris, o el que traía este lema, ¿no? Yo creo que eso puede facilitar, y más si le da la oportunidad de que aparezca la fotografía. Si ya son menos los aspirantes, son menos los candidatos, sí te da la oportunidad de meter pues la imagen, la fotografía, y la gente, pues hay gente que no, lamentablemente, aún a este tiempo de la historia, pues carecen de la posibilidad de leer, pero sí pueden identificar a las personas, ¿no? Y lamentablemente es donde a veces la justicia no llega, ¿no? Con la gente que carece de esa oportunidad de haberse preparado en su trayecto como ciudadano, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo quería comentarles, compañeras y compañeros, quienes nos siguen en las plataformas virtuales, aunado pues a otras iniciativas que seguramente vamos a discutir. El propio coordinador Monreal presentó su propia iniciativa para poder resguardar que no haya injerencia de gobiernos y de empresas extranjeras en comicios electorales, entre otras cosas más que seguramente vamos a abordar. Pero bueno, se los dejo a ustedes, si gustan que profundicen alguna, con todo gusto, o si traen planteamientos fuera de lo que acabo de hablar, también con gusto lo recibo, ¿no? Por su atención, muchas gracias por estar aquí de nueva cuenta en esta legislativa, y pues cedemos el uso de la voz a quienes así lo determinen. Les pediría de favor que se presenten, que digan el medio. Yo los conozco, pero hay gente que está en sus plataformas virtuales que les gustaría saber pues qué están preguntando y de dónde o qué medios están representando, ¿no? Muchas gracias, quedo a la orden. Buenos días, Alejandra Ávila de Periódico Bolsa de Noticias. Preguntarle pues más que nada dos preguntas. La primera, el día de ayer la diputada Noemí Luna nos platicaba un poco de que fueron citados tanto la gobernadora de Chihuahua como el gobernador Rocha ante los diputados. Sería una, ¿cómo se va a evaluar esto? Y la segunda, preguntarle, tenemos algunas
denuncias de algunos ciudadanos por algunas bardas pintadas donde pues ya se ven los nombres de Esvero, incluso también aparece su nombre de Eslices. ¿A qué va? ¿Cómo se están manejando estas pintas? Sí, porque algunos ciudadanos ya lo manejan como campaña anticipada. Sí, bueno, sobre el primer tema que usted bien lo comenta, de la diputada Noemí Luna, bueno, eso se está atendiendo por parte de la propia Fiscalía General de la República. Tengo yo entendido, en función de lo que aparece en los medios de comunicación, que ambas autoridades, tanto el gobernador con licencia de Sinaloa como la gobernadora en funciones de Chihuahua, fueron citados a comparecer ante la Fiscalía, y seguramente ahí tendrán que pues evaluar de lo que se está generando de denuncias, pues obviamente las pruebas y el proceso de presunción de inocencia de ambos, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que llevar ese proceso. Lo ha dicho la presidenta de México, que en este país pues hay que regirnos por nuestras propias leyes y que no se va a permitir injerencia de ningún gobierno, tampoco culpar con antelación o con anticipación a nadie. Hay principios de presunción de inocencia y por eso tienen estas pues citas, ¿no? Citatorios para pero que puedan generar, ¿no? Ella lo manejaba que fueron también citados ante los diputados. Yo supe que el Senado hizo la invitación hacia la gobernadora de Chihuahua, misma que no aceptó, porque puedes tú pedir a que comparezcan, ¿no? Sobre todo el Senado en el tema de Chihuahua, porque tiene que ver con unas acciones que se extralimitaron, que hubo corporaciones de inteligencia extranjera pues haciendo trabajos de investigación sin autorización del Senado. Entonces simplemente pues es cuestión de que se explique, ¿verdad? Yo escuchaba en la mañana a un senador de ese partido en la radio decir que estamos actuando como si estuviéramos en contra de las acciones para pues combatir el crimen organizado, y eso es falso. O sea, lo que estamos en contra es de la injerencia de gobiernos extranjeros en las decisiones de nuestro país. Por supuesto que todo gobierno debe y está responsabilizado de enfrentar el crimen organizado, de enfrentar a la delincuencia, y si se requiere intervención de otras instituciones, en este caso muy específico de inteligencia de otros países, para eso está el Senado. El Senado de la República es el que autoriza, es el que da el visto bueno, de la mano obviamente de la titular del Poder Ejecutivo. No pueden y no tienen las facultades los gobernadores, las gobernadoras, los alcaldes, las alcaldesas para firmar convenios de colaboración con autoridades extranjeras, y menos pues violentando el marco jurídico. Entonces lo único que se pide es que se respete el marco jurídico, que haga su trabajo dentro del marco jurídico de nuestra Constitución. Lo mismo al de Sinaloa, pues por eso hay una investigación, inclusive ya se separó del cargo. Me gustaría ver que también la de Chihuahua hiciera lo propio, o sea, que se separen del cargo para que no tengan fuero. El de Sinaloa ya no tiene fuero, porque el fuero se pierde al momento que se separa el cargo. Entonces ya tiene licencia, ya no tiene fuero. El fuero lo tiene ahora quien ostenta el cargo, que es la actual gobernadora interina, ¿no? Entonces creo que sí es importante que se genere, no se va a encubrir a nadie, no se va a linchar a nadie con anticipación, simplemente es que se esclarezca, y para eso está la Fiscalía. Ni siquiera los senadores ni los diputados, honestamente pues es la Fiscalía la que tiene que ver este tema. La citaron a ella porque pues se extralimitó en estos trabajos que ella misma pues declaró pues en medios de comunicación nacional de que sí había pues presencia de estas corporaciones. Entonces simplemente es que se esclarezca y que se vea el por qué y cómo no se hizo el debido proceso para eso, ¿no? Lo otro de las barras y esto, cuando yo dejo claro, me deslindo de cualquier pinta, de cualquier entrega de publicidad, de panfletos, de folletos. Yo siempre he dicho, hay que respetar los tiempos, hay que ser muy claros en eso. Lo dije hoy en día, también en la mañana, el proceso de selección de quienes aspiremos a coordinar la cuarta transformación en los 17 estados va a comenzar con el registro, y el registro va a ser el 22 de junio. Y me imagino que previo al registro va a ser una convocatoria, y la convocatoria te va a delimitar qué hacer, qué no hacer, quién puede y quién no puede,
y cómo poder acceder a ese registro. Ya una vez que estén registrados, ¿qué es lo que ha dicho en voz de Ariana Montiel, nuestra presidenta nacional de Morena, y en voz de Citlali Hernández, quien va a llevar pues gran parte de los esfuerzos para los comicios electorales 2027? Ella va a ser la encargada de la Comisión Nacional, es la encargada de la Comisión Nacional de Elecciones y de Alianzas, porque se ha dicho que sí es importante ir con el PT y con el Verde, lo cual yo coincido, son partidos aliados que respeto a sus propios dirigentes, son gente que requiere pues consolidarse en coordinación con Morena, pero todo eso lo va a determinar pues el proceso interno primero de coordinador y de coordinadora en los 17 estados, que comienza con el registro el 22 de junio. Si ahí en ese registro, si ahí en esa convocatoria te permiten ya generar algún recorrido, algunos eventos, desplegarse, se puede hacer. Las únicas barras que aparecen de Luis Mejía, que yo sí asumo, son las que dice diputado federal y tiene el domicilio de esta oficina, que es la de Atención Ciudadana, que es el domicilio que es Luis Mejía, diputado federal, y que están pintadas única y exclusivamente en la demarcación del tercer distrito federal electoral que represento. Entonces ahí viene esta información, está. Seguramente verán otras conforme a mi informe, porque se avecina el segundo informe legislativo, que también lo voy a rendir. Ya se terminó el periodo ordinario, vamos a iniciar el extraordinario. Entonces, estoy en mi derecho que durante cierto tiempo pueda yo difundir mis trabajos legislativos, prácticamente a partir de que anuncie al Congreso, en este caso a la Cámara de Diputados, la presentación de mi informe. Entonces, son eventos, son acciones que están apegadas a la legalidad. En mi caso, pues, seguir trabajando. Todas estas asambleas, ustedes pueden ver las fotografías, viene con claridad que es una asamblea informativa, hablo única y exclusivamente, y la gente graba, la gente transmite en vivo, pues, de las acciones legislativas. No falta quien se acelere, quien genere, pues, obviamente, esas acciones de mayor motivación, pero en la ciudadanía, en voz de la ciudadanía la que se expresa, no en voz de su servidor, porque yo debo ser cuidadoso pues, de las leyes y los procesos y de por sí del propio proceso que se lleva a cabo en Morena, que debe ser un proceso con unidad. Ya la gente va a poner en su justa dimensión a cada quien que se registre mediante el método de las encuestas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Buenos días, Landy Valle de NTR. Primero preguntarle por la experiencia que ya tuvimos en relación a la elección judicial. ¿Usted consideraría importante establecer, digamos, o ser más estrictos en el tema de la selección de las personas para que tengan mayor conocimiento y pues aptitudes para ejercer este tipo de cargos? Y también, al inicio de la conferencia comentaba que usted trabajaba una iniciativa en tema de el acopio del frijol, ¿no? Este programa federal. ¿Consideraría también necesario establecer mecanismos de acuerdo a la experiencia que tuvo Zacatecas en el tema de la corrupción en el manejo de este programa? Sí, en lo primero, pues justo lo que usted comenta. Miren, en la primera elección del Poder Judicial, tanto a nivel federal como en los estados, hubo pues diferentes cargos que se eligieron. Si lo sumamos simplemente en esta que se avecina, son pues más de 3,000 cargos. Han sonado algunos casos en las redes sociales de juzgadores que han cometido errores, pero son los menos. Yo me alertaría que hubiese 3,000 videos, ¿no? 3,000 TikToks de juzgadores que se equivoquen, ¿no? Pero son los menos. Si los contabilizan, no llegan ni siquiera al 5% de los casos. Es decir, el 95% pues sí se generó pues un desarrollo positivo en la elección de jueces y juzgadores. Pero lo que queremos es que sean 100. Por eso es importante lo que aquí comento, estos nuevos comités de evaluación que sean más técnicos y aparte más coordinados. Por ello, el tema de crear la Comisión Coordinadora Nacional para homologar los criterios y las metodologías y exámenes de conocimiento. ¿Por qué digo homologar? Porque el Poder Judicial sacaba unos criterios, el Poder Ejecutivo otros, y el Poder Legislativo otros. Yo participé en el Legislativo,
y se tenía ahí unos criterios en específico. Que sean más duros que los otros, pues no nos conocemos nosotros, no sabemos si es más profundo uno u otro, ¿no? Por eso que haya una comisión coordinadora a nivel nacional que sea la garante que todos estos comités sí tengan estos criterios homologados y que sean, pues como bien usted lo comenta, con mayor rigidez, y que podamos aspirar a que el 100% que llegue, pues llegue con un perfil idóneo, ¿verdad? Los errores siempre los vamos a tener, creo que son humanos, pero insisto, de más de 3,000 posiciones que se eligieron, pues vemos una decena de videos que hacen grilla algunos errores que se cometieron, que se desconocía inclusive el proceso, ¿no? Digo, eso pasa, pero son los menos. La gran mayoría logró estar impartiendo su función de manera muy puntual, ¿no? Y referente a lo de acopio del frijol, yo creo que ese programa debemos de consolidarlo. Y aquí hay gente, y me está escuchando gente experta también en la materia. Yo lo dije, a ver, de entrada una auditoría, para ya dejarnos si hay uno, que si otro, que si me vendiste, que si no, que si me quitaste mis folios, que yo sí pude copiar o no. Una auditoría al programa nos daría con toda certeza todos los nombres que lograron pues ingresar su cosecha a todos los centros de acopio que se aperturaron y cuántas toneladas se les recibió cada uno. Pues eso hay registros muy puntuales, ¿no? Que no se haga, bueno, pues yo no sé a quién no le convenga, ¿no? Entonces sí es importante que se esclarezca, pero también hay que entender que en los ciclos de cultivo, de producción, sobre todo en nuestro caso, que más de 1.4 millones de hectáreas que tiene Zacatecas, pues la gran mayoría son de temporal, entonces son cíclicos, es decir, vamos a tener de nueva cuenta producción de frijol, y si no nos anticipamos, vamos a vivir el mismo problema. Digo, no es que yo sentencie eso, pues eso es algo natural, pues estamos hablando de un proceso cíclico en los cultivos. Zacatecas, ustedes saben, es líder nacional de producción de frijol, el 40% lo produce el estado de Zacatecas. El complemento restante, entre otros estados como Nayarit, Durango, que por cierto, yo no vi productores tomar carreteras allá, los vi aquí, en Zacatecas, que también son productores y muy buenos productores también en Durango y en Nayarit. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Si producimos el 40% y lo trasladamos a número de toneladas, son 400,000 toneladas que produce Zacatecas. Llega un esfuerzo titánico de la presidenta Claudia Sheinbaum y dice, a ver, está un programa de mi gobierno que te va a comprar a ti, Zacatecas, 1/4 parte de la producción nacional que tú das, 1/4 parte, imagínate, 100,000 toneladas como recurso extraordinario, que si lo multiplicamos son 2,700 millones de pesos extras, 2,700 millones de pesos, porque son 100,000 toneladas por 27 pesos la tonelada. Pues eso es extra, que no se tenía en el Estado. ¿Qué tenemos que cuidar las primeras 100,000 toneladas? Lo que usted comenta, que haya más transparencia. Y yo lo dije brevemente, creando la Contraloría Interna, donde los propios productores formen parte de la auditoría, ¿verdad? Formen parte del análisis de quiénes, porque ellos se conocen. Yo te garantizo, o yo le garantizo, que ellos saben quiénes son los coyotes y quiénes son los políticos que son coyotes. Nada más que pues, no hay denuncias porque tienen miedo de que si denuncian, pues no les van a copiar. Pero si esto lo institucionalizas, lo formalizas con el tema de una Contraloría Interna, te vas a ayudar bastante. 2, la agricultura por contrato. Si ya sabemos quién va a producir esas 100,000 toneladas antes de que las produzcan, N cantidad de pequeños productores, ya los conocemos, los certificamos de que sean pequeños productores, que sus hectáreas, sus parcelas sí estén sembradas y no que anden amedrentando para quitarle los folios y que los ingrese un coyote y ni siquiera estén sembrando sus hectáreas, porque hoy en día no se verifica eso, o sea, no va a ir un dron a verificar si hubo, se sembraría en especial al 100%, pues necesitamos que eso se cuide, que se cuide al 100%, ¿no? Que no sea un tema aleatorio, que se pueda tener al 100%. ¿Qué es lo que yo planteo? El padrón, que sea transparente, la agricultura por contrato. Si la compañera nos va a producir 10 toneladas por su capacidad territorial que tiene o por un historial que ha tenido en esa hectárea o porque es pues principalmente temporal, si ella va a producir 10 toneladas, pues ya le doy la certeza. ¿Y cómo se la doy? Con un contrato de compra-venta.
Aquí vamos a utilizar la agricultura por contrato, compañera. Yo le garantizo que el gobierno de México le va a adquirir 10 toneladas y usted me garantiza que lo que produzca, al menos las 10 toneladas, pues vayan para el gobierno de México. Y aquí vienen sus costales y en tal fecha le va a tocar este centro de acopio. Quita los intermediarios. Y algo todavía mejor, si ya le vamos a adquirir las 10 toneladas a la compañía, si hay un contrato de compraventa, pues adelántale mediante un anticipo el precio de garantía para evitar que se vayan a drogar a la banca privada. Esos son los exhortos que yo estoy haciendo a las reglas de operación del programa de las 100,000 toneladas que está copiando el gobierno de México. Más transparencia mediante la Contraloría, más transparencia mediante un padrón público, más certeza mediante la agricultura por contrato y menos asfixia de pequeños productores que se endrogan, que se endeudan para sembrar y levantar su cosecha mediante el anticipo del precio de garantía. Porque dinero lo hay, está fondeado. Nosotros lo autorizamos en la Cámara de Diputados y fondeamos mediante el presupuesto este programa. Entonces el dinero está. Entonces tú le puedes adelantar al pequeño productor para que evite andarse endrogando y con esa desesperación regale su cosecha a pesos de hambre a 6, 7 pesos el kilo cuando debe ser en 27. Pero eso solamente a las 100,000 toneladas. Yo dije, bueno, ¿y las otras 300,000? Porque producimos 400,000. ¿Qué va a pasar? Pues hay que replicar la acción, abrir más integradoras como la que está en Sombrerete para empaquetar en bolsas de kilo, pues esos 300,000 toneladas, es decir, darle valor agregado para hacer un gran convenio con las despensas municipales y que vaya frijol zacatecano en las despensas, para que podamos ver en Walmart, en Soriana, en Aurrera, en los Oxxos, pues esa bolsita de kilo que diga frijol zacatecano, que podamos ver en las marquetas hispanas allá en Los Ángeles, en McAllen, en Houston, con nuestros paisanos que no son menos, estamos hablando de 1,5 millones de zacatecanas y zacatecanos, cerca de 40 millones de mexicanos radican en Estados Unidos, para que cuando vayan a las marquetas hispanas, pues vean en el anaquel frijol zacatecano y por el sentido de nostalgia lo compran, a pesar de que sea más caro inclusive que el estadounidense. Es ampliar los canales de comercialización. Mi visión que yo estoy generando es que se amplíen los canales de comercialización y que se mejore el programa, no cancelarlo, porque es muy rápido decir pues que se cancele. Bueno, ¿y qué vas a hacer el próximo año con otras 400,000 toneladas? Ya ni siquiera vas a tener esas 100,000 que te compran. Ahora el problema va a ser más grande, van a ser de 400,000 y no de 300,000. Entonces yo creo que se tiene que ampliar los canales de comercialización, atraer a empresas. Es importantísimo que Zacatecas aproveche su ubicación geográfica, que es neurálgica. El estado colinda con 9 entidades federativas. Somos de los principales productores no solamente de frijol, en muchos productos, cebolla, ajo, chile, hortalizas, productos integrales como el sistema producto agave mezcal, ¿no? La uva, la vinícola, la miel, el ojo caliente. Es decir, tenemos mucho para que Zacatecas sea visto como un polo agroalimentario, donde se le dé valor agregado, donde puedan venir empresas como Frijoles Bayo, Herdes, La Costeña a instalarse aquí. Digo, los comparativos no son buenos, pero también son de aprendizaje. Hay un antes y un después de la Nissan en Aguascalientes. Visualmente cambió Aguascalientes, porque no solamente la industria automotriz mediante esa marca, sino todo lo que genera la marca, ¿no? La proveeduría, todo lo que viene atrás de la instalación de empresas. Imagínense aquí tener Frijoles Bayo, Herdes, La Costeña o empresas agroalimentarias instaladas. Pues ya el pequeño productor no va a tener nomás de 2 opciones. Ahorita nomás tiene 2 opciones: o se la venda al coyote a precios de hambre, o se la venda al centro de acopio. Pero ¿dónde están las ferias agrícolas, los pabellones, donde puedas tú unir al pequeño productor con el consumidor final? ¿Dónde está el convenio, por ejemplo, con las alcaldías de la Ciudad de México para llevarle el frijol zacatecano? No son productores de frijol allá. Es más, no tan lejos. Aquí en Mazapil, en Concha del Oro, están comprando el kilo de frijol a 60 pesos. En El Salvador, 60 pesos. Cuando tú puedes organizar los productos, vénganse con las camas bajas y con los costales, los custodiamos con la policía y nos vamos todos allá a Mazapil o a Concha del Oro y hacemos una feria agrícola para que el pequeño productor tenga conectividad
con el consumidor final, con las abarroteras, con los hoteles, los restaurantes, las familias. Y lo mismo lo haces con el gobernador de Coahuila. Oye, ¿cómo ves si te llevo esto? O con la corona de Veracruz, o con el de Oaxaca, que no son productores de frijol, pero sí nos pueden traer café, como un intercambio comercial. Eso ni siquiera cuesta. Yo como diputado federal no lo puedo hacer porque no tengo la infraestructura, pero un alcalde puede, un gobernador puede, y ni siquiera le costaría más que la voluntad de organizar estas ideas. Pero bueno, son muchas cosas más. Entonces, en resumidas cuentas, es fortalecer los canales de comercialización y fortalecer este caso de la transparencia. No sé si hay otra duda por acá. Ulises, nada más, tu opinión ante la renuncia de Andrés Manuel López Beltrán al Comité Nacional de Morena. Parece ser que busca una diputación. ¿Cómo ves estos movimientos que se siguen dando? No, bueno, pues es genuina su aspiración, es genuina. Qué bueno que se separa o que plantea separarse de esa responsabilidad, porque eso habla de una imparcialidad. Entonces creo que todo servidor público, todo representante popular, todo integrante de los partidos, pues tienen que predicar por ese ejemplo. A ver, si aspiras, que estás en tu derecho, pues en su momento que la convocatoria te lo mandate, pues sepárate del cargo, ¿verdad? Porque lo contrario, vemos elecciones de Estado, vemos secretarios pues paseándose por todos lados, donde lo que están haciendo es promoviéndose, pues, o vemos funcionarios, vemos personalidades que llegado el momento tienen que separarse de sus responsabilidades. Para ello la convocatoria, ¿no? En mi caso, pues yo lo voy a hacer. En cuanto la convocatoria me lo estipule, pues vamos a separarnos, aunque estamos en receso, pero de todos modos, por aquello de que no utilices los logotipos y estos foros, pues ahora ya como voy a dar una rueda de prensa, pues ya no voy a ser diputado. Pero estos movimientos al interior del partido, ¿cómo afectarían en el resto de los estados? Finalmente será un comité nuevo el que... No, pues yo creo que toda evolución es buena, no creo que afecte. A ver, la llegada de Ariana Montiel no afectó al movimiento, pues al contrario, lo fortaleció. El hecho de que se le dé continuidad al trabajo que hizo Luisa María Alcalde, que no es menor, logró llevar 12 millones de afiliados. Tenemos ya al día de hoy 12 millones de militantes en el país y un comité seccional en todas las secciones, que son más de 70,000, lo que no tiene ningún partido político y no tuvo ningún partido político. Secciones a ese nivel en uno. Entonces, eso es un buen trabajo. Llega Ariana, ¿y qué va a hacer? Pues fortalecer lo que se viene construyendo, ¿no? Llega Citlali Hernández, ¿qué va a hacer? Fortalecer. En este caso, si se retira el compañero Andrés Manuel, pues llegará a alguien que venga a consolidar lo que se venía realizando. Yo no tengo ahí pues alguna inquietud, todo lo contrario, creo que pues, hay que permitir que aspire quien así decida, quien cumpla también los requisitos de las convocatorias, y uno de ellos pues es pues no estar en tomas de decisiones y al mismo tiempo pues estar aspirando a una representación, ¿no? ¿A otra pregunta, comentario? Sí, preguntarte, Ulises, esas nuevas reglas que tiene el partido sobre el nepotismo, ¿alcanzan o no a una candidata que dice que es la imposición o la oficial? Si le alcanza, ¿podrá participar o no, por favor? Bueno, yo no voy a ser el que evalúe eso, ¿no? Para ello hay un Comité Nacional de Elecciones, se va a emitir la convocatoria, todos en su genuino derecho e inspiración se van a registrar, hombres y mujeres, y ya será el comité quien evalúe quién tiene pues esos limitantes, ¿no? De no participar. Tu servidor, cuando está en la Comisión Nacional de Elecciones y va a evaluar los registros, yo me voy a registrar, igual que evalúen el MIP. De ahí en más, pues habrá autoridades del partido y de partidos aliados, como el FT y el Verde, que tendrán que hacer lo propio, ¿no? Entonces no recae en mí el ver si alguien o no es pues calificado hacia un registro, ¿no? Por eso están las instituciones. ¿Alguna otra pregunta? Nada más. Edgar Ibarra de Mega Noticias, nada más sobre el mismo tema que se acaba de hacer público hace unos días, la renuncia a la baja pues del mismo Saúl Monreal, que tuvo este tema mucho tiempo recientemente sobre el nepotismo y parece que ahora se baja de la carrera de la gobernatura. ¿Qué opinión le merece? No, bueno, yo creo que
sensata su decisión, no tensar más allá en la liga, porque los estatutos y la convocatoria iba a ser muy clara, entonces no habría sentido. Reconozco en él pues el llamado a la unidad, que lo dijo: yo no me voy de Morena, ni busco dividir, ni busco ir a otro partido, y eso creo que es bueno para reconocerse. Al final de cuentas, quien llegue a ser el coordinador de la Cuarta Transformación en Zacatecas debe llamar a la unidad de todos los grupos. Si bien andamos donde mismo, no somos los mismos, no significa que vamos a abrir frentes innecesarios o que vamos a golpetear a medio mundo. No, todo lo contrario, se requiere unidad, invitar a todas y a todos los que quieren darle continuidad con un sello propio, en un segundo paso de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum a la transformación. Y ahí pues hay ciudadanos que militan en Morena, hay ciudadanos que militan en el Partido Verde, ciudadanos que militan en el Partido del Trabajo, que debe haber esa convocatoria respetuosa a la unidad y a la integración de todos los grupos, pero también con la población en general. Hay quienes no simpatizan con los partidos, pero sí con el movimiento, porque somos un partido de movimiento, o que no militan, pero sí quieren formar parte. Entonces yo creo que quien el día de mañana determine la gente mediante las encuestas que va a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación de Zacatecas está obligado a convocar a la unidad y al trabajo en equipo y sacudirse esas fobias de unos y otros, ¿no? Quien no quiera se respete y se avanza, pues obviamente a nadie vamos a obligar, pero seguir ese trabajo, y algo muy importante, imprimir su sello propio, ¿no? Porque la gente también no quiere ver más de lo mismo, quiere ver acciones de consolidación y de profundización de la Cuarta Transformación. Para las nuevas queremos.